tal, atrincherados? Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y Facebook. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor. Continuamos. Entonces, en la medida en que el algoritmo solo te recomienda lo que a ti te interesa, pues ya no tienes posibilidad de acercarte a grupos contrarios. Y eso, por lo tanto, cierra el diálogo, cierra la discusión y pareciera que vivimos en un mundo feliz. Pero creo que ahora el control no viene necesariamente de la coerción física o de la coerción institucional. Hoy, como dirían algunos teóricos, nos controlamos entre todos. Es decir, retomando el tema de redes y de lo que decíamos en la pregunta anterior, en la medida en que solo te relacionas con gente afín a tu manera de pensar, cuando alguien se sale del guión, hay un hate que le tira, que lo hace poco regresar al guión quizá muchas veces, ¿no? O expulsarse del grupo. Es decir, hoy pasamos de una sociedad disciplinaria, como decía Foucault, es decir, una sociedad que retratan estas novelas como Fahrenheit, a una sociedad de control, ¿no? Es decir, a una sociedad donde todos nos controlamos entre todos. Y lo que ha permitido eso es otra vez las redes, ¿no? El uso de las redes sociales, porque ahora somos capaces de autovigilarnos unos con otros. Ya no necesita haber como una autoridad afuera que nos esté viendo, nos esté regañando, el famoso panóptico de Foucault, sino hay una serie de miles de ojos que se autoobservan unos a otros o se observan mutuamente, que hace que haya una especie de autorregulación. Entonces yo creo que la distopía de hoy se acerca más a esa realidad y más bien habría que preguntarse qué novela está hoy retratando esa realidad. Se me viene ahorita a la mente la famosa serie de Black Mirror, ¿no? Que retrataba justo ese control. También ya la tecnología tiene sobre nosotros. El uso mismo de los dispositivos telefónicos, pues ya nos controlan, es decir, ya no puedes estar sin ellos. Si quieres socializar, necesitas tener WhatsApp, si no, olvídate, te quedas aislado. Si quieres trabajar, necesitas tener una cuenta de correo, si no, te quedas aislado. Al final son mecanismos de control quizá no tan tradicionales como el del soldado que viene y te amenaza y te amedrenta, pero son mecanismos de control, ¿no? Distintos, es decir, estamos al final viviendo bajo otra distopía. Ahora, tu pregunta es muy pertinente justo en este contexto en donde Estados Unidos ataca a Venezuela y se lleva a Maduro, porque pareciera que habíamos pasado ese tipo de autoritarismo y ese tipo de control, ¿no? Pero de pronto el mundo se empieza a pintar otra vez de estos movimientos que parecen creer en la fuerza y en la violencia como medio de control otra vez. ¿Vamos para allá? No sé, esa es la pregunta, no lo sabemos. Yo no creo del todo, o no hay menos igual como lo fue. Tiene sus matices justo porque ya hay una combinación de esta sociedad disciplinaria con la sociedad de control, ¿no? Entonces eso va a dar origen a, vamos a decirlo así, a maneras originales también de controlarnos, pero pues de alguna manera creo que sí tendemos hacia una época de mayor control, desde otras formas quizá, pero de mayor control. ¿Cómo hacer más interesante la historia sin caer en alguna ideología? Nos basamos en hechos, teorías, en cifras. ¿Qué es lo más conveniente desde tu perspectiva, Mario? ¿Qué es lo más conveniente? La historia como disciplina escolar, si te refieres a esa, está en una crisis de interés. Y esa crisis de interés responde a lo mismo que hemos venido hablando, ¿no? A que el foco de interés se ha desplazado ya en esta sociedad a las lógicas del consumo. Y en las lógicas del consumo la historia no tiene mucho que ver porque en lugar de aportar estorba un poco. ¿Cómo hacer volver a ganar interés por la historia? Está difícil porque justamente lo que decíamos en la primera pregunta, este mundo nos está rebasando. Lo que ha sucedido con la divulgación de la historia en los últimos años es que la historia académica sigue viviendo, sigue existiendo, sigue haciéndose, pero se quedó en los institutos, ¿no? Se quedó en las instituciones, en las universidades. Y hoy en día la historia que más consumimos los usuarios es la historia de divulgación y circula en redes, que me parece muy bien porque pues al menos la consumimos. Sin embargo, al final creo que tú decías cómo hacerle para que la historia no esté ligada a ideologías. Pues es imposible porque lo que decíamos también en una de las preguntas pasadas, quienes divulgan esa historia también están ligados a ideologías. Ahora, tampoco es algo nuevo. En realidad, la historia siempre se ha escrito desde las ideologías hasta cierto punto. Es decir, me refiero aquí más a la historia académica.
Vamos a pensar simplemente como ejemplo a toda la historia que nos ha contado en América Latina sobre Occidente, que prácticamente inicia en Grecia, ¿no? Pasando por Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración. ¿Qué es todo eso que acabo de mencionar? Pues movimientos europeos. Es decir, al final la historia que se nos ha contado es eurocéntrica y eso ya es una posición que por lo tanto es una posición ideológica. Más bien podría reformular cómo hacer para que la historia se pueda contar desde sus distintas ideologías sin que ninguna u otra sea censurada, ¿no? Yo creo que eso sería un ideal y cómo tener acceso a esa divulgación para poder Conocer tener el otro lado de la historia. conocer el otro lado de la historia, exacto, el otro lado de la moneda, el de los vencidos, el de los vencedores, es decir, desde distintos lugares para tener un acercamiento, ¿no? Ahora, a Claro. veces también es imposible hacerlo y al final tiene uno que elegir una perspectiva histórica desde la cual analizar la realidad histórica y la realidad actual. Por supuesto, sobre todo eso, algo que mencionabas al inicio es esta parte de la identidad y que hoy en día es como ir desbloqueando también esa parte de la identidad que, por ejemplo, aquí, como lo mencionas, tenemos esta visión eurocentrista que lo separamos y ponemos como una línea así divisoria de México, Ujú. Europa. Somos parte de esta misma historia universal, no hay que desligarla. Sí, ahora aquí lo peligroso, digamos, quedarse con una sola visión de la historia es cuando esta visión se usa para generar desigualdades, desigualdades de raza, económicas, sociales, es decir, cuando la historia se convierte en arma para justificar, argumentar esas desigualdades, ¿no? Creo que justamente lo que ha pasado con la historia de América Latina es eso, en la medida en que se nos ha contado la historia solo desde la visión europea, esta visión histórica ha sido argumento para, pues eso, mantener a América Latina en una posición de desigualdad, en una posición de, como se decía en el siglo XIX, de lugar donde no hay civilización. Esa misma visión de la historia fue la que en el mismo siglo XIX permitió a las grandes potencias colonizar los territorios porque iban a llevar la civilización a ese lugar, porque ellos, los europeos, eran los portadores de ella. El gran riesgo de quedarse con una sola versión de la historia es precisamente esa, cuando se usa como argumento legitimador de las desigualdades. Y justamente abrir otras posibilidades de interpretación histórica creo que evita eso, ¿no? Que es un poco lo que está sucediendo, creo que ahora con mayor fuerza, al menos de otras épocas que recuerdo ahora en América Latina, ¿no? Se están tratando de rescatar narrativas que benefician mucho más a quien cuenta esa narrativa, como es el caso de México particularmente, en donde se rescatan cosas que nos ponen en otra posición frente al europeo, ¿no? Donde de alguna manera se rescata la riqueza de quienes fuimos, ¿no? Decías tú hace rato, nunca se nos dice que en realidad los mexicas llegaron en el siglo XIV, llegaron aquí y en Europa estaban iniciando una crisis de los valores medievales. Y aquí había una serie de riquezas, ya se había construido Teotihuacán, ¿no? Ya se había construido en Oaxaca, ¿cómo se llama esta zona arqueológica de Oaxaca? Bueno, Montalbán. en Monte Albán, ¿no? Ya se había construido Tajín, es decir, se nos olvida de pronto que esto existía y rescatar justamente estas narrativas creo que nos ponen en una posición de mucho más orgullo, mucho más autoestima, un poco para redondear esta pregunta con la primera que me hacías. Yo hacía una analogía con la historia personal. Lo mismo pasa con eso. Si tú crees que tuviste una mamá muy mala, tomas psicoanálisis y te das cuenta que en realidad era lo único que podía hacer tu mamá, pues ya no la odias tanto. Ya eres un poco más benévolo y dices, oye, mi mamá menos me hizo un hombre de más o menos bien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las narrativas históricas. Si te sigues comiendo el cuento de la mamá mala, pues sigues estando en un estado de falta, de sufrimiento por la mamá mala que tuviste, pero si de pronto cambias la narrativa y dices, mi mamá no fue tan mala, hizo lo que pudo, ¿no? La identidad del país cambia, ¿no? Los valores, las fortalezas, y entonces empiezas a crear generaciones para el futuro con otro tipo de autoestima propio, identitariamente hablando.
mucho más basada en la riqueza de lo que realmente hubo. Con más contenido y no forma. Sí, con un contenido, digamos, mucho más positivo, si lo queremos ver así. Ahora, finalmente, Mario, ¿cuáles son los retos que vislumbras a futuro en cuanto al periodismo y el tratamiento que se le dé a la historia? Yo creo que muchos. Pero déjame empezar por la historia, porque justamente estamos en un momento de inicio de siglo donde se está construyendo una nueva historia, ¿no? Decíamos hace rato, se están modificando las formas de hacer política, se están modificando las maneras de hacer la guerra, se están modificando muchas cosas que van a marcar el resto del siglo. ¿Y cuál es el futuro de la historia en ese sentido? Pues contar lo que está pasando, pero creo que, como decíamos en la pregunta anterior, no desde una visión hegemónica, ¿no? Sino tratando justamente de capturar la multiplicidad de visiones que nos permitan contar a las generaciones futuras pues una historia menos manipulada ideológicamente, ¿no? Sino mucho más completa, desde una visión mucho más de 360 grados. Entonces creo más que... imparcial. Sí, creo que en ese sentido la historia va a tener un reto en cómo se va a construir y eso no lo vamos a saber hasta en unos 100 años que tengamos una perspectiva histórica justo de lo que está pasando ahora. Sin embargo, el periodismo, que es el que se encarga como de la actualidad, digamos, de los hechos actuales, mientras que la historia se encarga de los hechos pasados, al periodismo le toca ese reto también, porque le toca informar tratando justamente también de equilibrar la balanza, tratando de darnos todas las versiones de la información, o ya mínimamente demostrarnos su línea ideológica para saber si elegimos o no escuchar ese medio, ¿no? Algo que le ha pasado al periodismo pues en este siglo, particularmente en los últimos 10 años, es que se ha polarizado muchísimo y pareciera que el centro de la balanza no vale, ¿no? Si o estás de un lado o estás de otro. Parece que ya no se puede hacer un periodismo que al menos tienda idealmente a la objetividad, que nos dé la perspectiva de la noticia desde distintos ángulos, que mínimamente intente no ser demasiado tendencioso o para la izquierda o para la derecha, ¿no? Es que el objetivo no da views. Claro, eso respondiendo a otra de tus preguntas. ¿Por qué se tergiversa la información? Pues porque vende, efectivamente, ¿no? Porque vende. Y parece que hoy lo que está de moda es estar en lo polarizado, ¿no? O estás de un lado o estás de otro, pero estar en el centro es como no hacer nada. Entonces creo que el objetivo del periodismo va a ser ese también, darnos una visión plural, pero también darnos una visión mucho más argumentada, comprobada, sin el miedo de lanzar la noticia porque le van a comer la nota, ¿no? Un periodismo mucho más paciente, un periodismo mucho más profundo, con verdaderos analistas, ¿no? Con analistas que no mastiquen lo que ya se dijo en todos lados, sino que de verdad profundicen en lo que está sucediendo. Entonces son dos retos para estos dos oficios muy, muy importantes para el futuro. Y el futuro, al menos hasta hoy, no se ve muy prometedor, o al menos nos va a causar muchas preocupaciones, creo, en los próximos meses, años. Al menos hasta que el señor Trump no esté en el gobierno. Cosas un poco irreales de este absurdo del siglo XXI. Sí, y eso habla de un cambio, ¿no? De un cambio en la manera de entender la democracia. Es un término que no hemos tocado, pero si ya se venía hablando desde finales del siglo XX que la democracia estaba en crisis, pues yo creo que lo que sucedió con Venezuela fue ya la muerte de la democracia tal como la entendimos en el siglo XX. A partir de ahora creo que va a venir una reformulación de lo que se entiende por democracia y eso va a ser lo interesante, a ver hacia dónde. Y ya para cerrar, Mario, con esta parte importante de ser conscientes de nuestra propia historia, de lo que hemos visto, vivido, experimentado, y también darle ese valor para que otros también la conozcan. Y creo que eso es lo que voy a recalcar de tu participación y tu aportación para este podcast, darle esa importancia a la historia personal. Sí, porque definitivamente las historias nacionales, las historias del contexto en el que se vive y se nace, también forman las historias personales, no están desligadas. Y como dices, cada momento de nuestra vida al final está marcada por anécdotas que pertenecen a la historia nacional, pero que nos impactan en las historias personales. Y si tú haces un vínculo entre ambas y las entiendes, las comprendes desde un lugar bondadoso, te vas a dar cuenta que tener claras esas historias te permiten tener un mejor presente. Y esa es al final la función de la historia, ¿no? Conocerla
para comprendernos mejor en el presente, que es donde finalmente habitamos y estamos. Muchísimas gracias, Mario, por tu participación, por tu tiempo para esta entrevista. Muchas gracias, Tiffany, y muchos saludos a todo tu auditorio. Un abrazo. Nos vemos con otro episodio Atrincherados. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook y YouTube. Yo soy Estefanía T. Minor. Hasta la próxima. Y recuerden que cada trinchera cuenta.